FDA en Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces, hoy quiero intentar desmentir muchas cosas que se han dicho acerca de los medicamentos genéricos para que les podamos perder el miedo y lograr que muchas más personas podamos usar de forma muy confiada los medicamentos genéricos. Listo, entonces comencemos con lo básico. Anterior, por favor. Siguiente. Listo, comenzamos con lo básico. Vamos a entender qué es un medicamento y cómo se compone. Un medicamento es un preparado farmacéutico, un producto farmacéutico que se emplea para diagnosticar, prevenir, tratar, detener el curso de una enfermedad o, en los mejores casos, curar una enfermedad. ¿Y de qué se compone? Tiene dos componentes principales. Puede tener uno o más principios activos y tener excipientes, ¿sí? El principio activo es la sustancia que va a ejercer el efecto terapéutico. Es esa sustancia que va a llegar a ese órgano diana en nuestro cuerpo en donde estamos teniendo algún tipo de desperfecto, problema de salud, y ese principio activo se va a encargar de unirse a ciertos receptores, generar cierta señalización química que nos va a permitir tratar esa enfermedad o detenerla, curarla o simplemente diagnosticarla o saber qué está pasando en nuestro organismo. Y los excipientes son aquellas sustancias anexas al principio activo que se incluyen en el medicamento para generar diversas funciones, como por ejemplo darle forma a ese medicamento. Si lo queremos en forma de tableta, tendrá unos excipientes. Si queremos un inyectable, son otros excipientes. Si queremos un aerosol, ¿sí? O una cápsula, un jarabe. Sí, entonces ellos le dan la forma a ese medicamento. Además, son inocuos, es decir, no tienen actividad farmacológica o terapéutica, pero ayudan al principio activo a tener esa actividad terapéutica. Ayudan a que él pueda llegar a ese órgano diana, ¿sí? O facilitan también la conservación de este medicamento. Lo protegen contra el ataque de microorganismos, hongos, bacterias y también contra el deterioro físico-químico. ¿Listo? Entonces, sabiendo esto, procedemos, siguiente por favor. Sabiendo esto, procedemos a conocer dos de las grandes clasificaciones de los medicamentos. Vamos a tener por un lado medicamentos de marca o comerciales o innovadores, y por otro lado vamos a tener los medicamentos genéricos o competidores. Entonces, ¿cómo surge un medicamento de marca o innovador? Surge porque un laboratorio se encarga de realizar diferentes estudios, investigaciones, invierte mucho dinero y mucho tiempo en sintetizar una nueva molécula y protegerla mediante una patente, ¿sí? Eso es un medicamento innovador. Esa es como la característica, y coloqué en rojo las palabras clave para que nunca se les olvide, ¿sí? Es un medicamento sintetizado por un laboratorio que se encargó de la investigación inicial de ese medicamento y le coloca una patente para protegerlo. Por otro lado, tenemos un medicamento genérico o competidor que surge a partir de ese de marca y que pretende ser intercambiable con ese medicamento de marca. Entonces, como pretende ser intercambiable, es muy parecido en muchas cualidades, ¿sí? Pero no es aquel producto con el cual se realizó la investigación de su desarrollo. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí les voy a traer varios mitos sobre los medicamentos de marca y, perdón, sobre los medicamentos genéricos. Listo, entonces, mito número 1. Los medicamentos genéricos cuestan menos porque son inferiores a los medicamentos de marca. Esto no es así. La realidad es que ellos cuestan menos porque en su precio no está incluido los costos de investigación y desarrollo o los costos de las patentes. Siguiente, por favor. Vamos a explicar más este punto. Cuando un medicamento se quiere introducir al mercado, es decir, cuando un laboratorio está desarrollando un medicamento innovador, tiene que invertir mucho dinero en los estudios clínicos, ya sea en animales o en personas, para poder probar diferentes aspectos de ese medicamento. El mecanismo de acción, la forma en cómo se metaboliza en el cuerpo, la forma como se disuelve, los efectos adversos que pueda tener, cómo se elimina del cuerpo, ¿sí? Todo esto se hace inicialmente en estudios en seres vivos, ¿sí? Entonces, estos estudios cuestan mucho. Los medicamentos
innovadores conllevan, en su precio, llevan estos costos, ¿sí? Y también las diferentes pruebas y ensayos clínicos, físico-químicos que se deben realizar para poder desarrollarlo. Entonces, un laboratorio que está desarrollando un medicamento tiene que invertir mucho dinero en esto. Normalmente, el desarrollo de un producto farmacéutico innovador puede llevar hasta 10 años y se habla de un gasto de aproximadamente 1.170 millones de euros para poder cubrir todos los gastos que conlleva desarrollar este producto. Siguiente, por favor. Bueno, por otra parte, y muy importante, están las patentes. Las patentes son ese derecho exclusivo que se le da a ese laboratorio para poder comercializar y vender, desarrollar ese medicamento y que ningún otro laboratorio pueda hacerlo, ¿sí? Es un uso exclusivo que se le da a ese laboratorio, un permiso, porque, como les comentaba, desarrollar un medicamento es muy costoso. Sí, entonces la idea de la patente es permitir que ese laboratorio pueda recuperar los costos que ha invertido, todos los costos de los estudios clínicos, las pruebas de laboratorio, ¿sí? Entonces, esta patente, que normalmente es de 20 años aproximadamente, o se puede prorrogar bajo permisos especiales, se puede prorrogar unos 5 años más, está permitiendo que solamente ese laboratorio durante ese periodo de tiempo pueda desarrollar, investigar y comercializar ese medicamento. Entonces, los demás laboratorios tienen que esperar a que esa patente se venza para ellos sí empezar a solicitar eh, la inclusión de versiones genéricas de ese medicamento innovador. Siguiente, por favor. Bueno, también algo importante es que los laboratorios de medicamentos innovadores tienen que pagar por la publicidad y la promoción que le hacen a ese medicamento. Sí, como es un medicamento que se va a introducir en el mercado, tienen que gastar mucho dinero también en el mercadeo. Los laboratorios que producen medicamentos genéricos no tienen que volver a pagar por esta publicidad, tampoco tienen que volver a pagar por los estudios clínicos, ni en animales, ni en seres humanos. Entonces, miren que son 3 razones de peso por las cuales los medicamentos genéricos cuestan menos, ¿sí? Entonces, tenemos las patentes, o sea, los laboratorios de medicamentos genéricos no tienen que pagar por patentes. Tenemos el desarrollo de estudios clínicos que los medicamentos genéricos no llevan en su precio estos estudios clínicos y tampoco los laboratorios de medicamentos genéricos tienen que pagar por el mercadeo, la publicidad y la promoción de estos medicamentos. Entonces, eh, son 3 razones de peso y esta es la razón de por qué cuestan menos, no porque sean inferiores. ¿Listo? Siguiente, por favor. Un punto importante eh, de todo esto es que cuando varios laboratorios producen medicamentos genéricos, se genera competencia de mercado y bajan los precios. Se habla de una disminución de hasta el 85%, ¿sí? O sea, un genérico puede estar costando 85% menos que su contraparte innovadora, ¿sí? Entonces, esto es muy favorable, ¿sí? Generar la competencia del mercado para que los precios bajen, podemos acceder a estos medicamentos a un mejor precio. Claramente, estos medicamentos no salen al mercado sin la aprobación de la entidad sanitaria correspondiente. Siguiente, por favor. Vamos al segundo mito. Esto es muy difundido. Su efecto demora más en percibirse o no son tan efectivos, no me sirven tanto, ¿sí? La realidad es que son igual de eficaces que los medicamentos de marca o comerciales y les voy a decir por qué. Siguiente, por favor. Bueno, hay muchas cualidades en las cuales los medicamentos genéricos son parecidos en los medicamentos de marca. Ellos tienen que ser parecidos en el principio activo. Si tienen que tener el mismo principio activo, la misma sustancia que genera ese efecto terapéutico. Pero no es solo decir mismo principio activo, sino misma forma de presentación de ese principio activo. Por ejemplo, la misma sal. O sea, la- una sal de un medicamento, aquí entrando un poco en la química y profundizando en la química de los medicamentos. Una sal es una forma de presentar o de disponer ese principio activo. Normalmente, una molécula de principio activo se convierte o se le agregan sustancias, se hacen reacciones químicas para que se convierta en una sal con el fin de
hacerla más soluble o más disponible en el cuerpo humano. Sí, recordemos que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua y al momento de convertir un principio activo en una sal determinada u otra, se va a mejorar esa disponibilidad o esa disolución de ese medicamento, de ese principio activo, porque las sales son bastante solubles en agua. ¿Listo? Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, del metoprolol. Para los que no saben, el metoprolol es un medicamento antihipertensivo, ¿sí? Para combatir la presión arterial, ¿sí? Entonces, el metoprolol lo podemos tener en dos formas. Tenemos metoprolol tartrato por un lado y tenemos metoprolol succinato. No es lo mismo tener metoprolol tartrato a metoprolol succinato porque son sales diferentes, ¿sí? No basta con que ambos sean metoprolol, tiene que ser la misma forma de presentación. ¿Por qué? Porque el metoprolol tartrato es de liberación inmediata y el metoprolol succinato es de liberación prolongada o retardada. Entonces, si yo estoy bien controlada con metoprolol tartrato, no es igual o no puedo esperar el mismo efecto cuando me cambian el medicamento a metoprolol succinato. Esto es súper importante. Estoy cambiando la forma farmacéutica de este medicamento. ¿Sí? Yo antes estaba controlada con un medicamento cuyo principio activo se liberaba de forma normal sin modificaciones y me están pasando a uno que se libera de forma retardada. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy claro para que entiendan que al momento de comparar innovador con genérico hay que tener en cuenta la forma de presentación de ese principio activo. ¿Sí? Las sales las podemos ver en otros medicamentos, por ejemplo, clorhidrato de metformina. La metformina es bien conocida por todos, ¿sí? Clorhidrato es la sal de la metformina, ¿sí? O clorhidrato de loperamida, ¿sí? Entonces, que quede muy claro, deben ser iguales en el principio activo, ¿sí? Innovador con genérico, mismo principio activo, misma forma de presentación. Ahora pasemos a la dosificación. ¿A qué se refiere esto? Que tengan la misma cantidad de principio activo o la misma concentración de ese principio activo. Por ejemplo, que tengan los mismos miligramos, mismos gramos o misma concentración en caso de formas farmacéuticas líquidas, es decir, 5 miligramos en 100 mililitros. Siempre tiene que mantenerse esa relación. Entonces, deben tener los mismos miligramos. No puedo comparar un innovador de 40 miligramos con un genérico de 10 miligramos. Claramente van a haber diferencias, ¿sí? Entonces, llevamos mismo principio activo y misma cantidad de ese principio activo. Ahora pasemos a la potencia. La potencia quiere decir que los dos medicamentos, innovador y genérico, me generan el mismo efecto terapéutico cuantificable. Por ejemplo, un ejemplo, que una atorvastatina comercial, por ejemplo, Lipitor, y una atorvastatina genérica, en una cantidad de principio activo de 10 miligramos, ambas me disminuyen el colesterol total sérico en unos 60 o 70 miligramos por decilitro, ¿sí? Ambas, o sea, ambas son atorvastatina, ambas son en forma de tableta de liberación normal, ambas son de 10 miligramos y con las dos consigo una disminución de ese colesterol total sérico en la misma proporción. Por ejemplo, 60-70 miligramos por decilitro, ¿sí? Eso se llama potencia, ¿sí? Que con los mismos miligramos yo consiga ese mismo efecto terapéutico. ¿Listo? Entonces, ahora pasemos a la misma forma farmacéutica. Tienen que tener igual forma farmacéutica. Es decir, yo tengo que comparar una tableta con una tableta, una cápsula con una cápsula, un jarabe con un jarabe. Pero no, en el caso de tabletas o de cápsulas, únicamente no tiene que ser la forma, ¿sí? Como que vean, sino la forma de liberación de este principio activo. Por ejemplo, podemos tener tabletas de liberación prolongada o liberación normal. ¿Qué quiere decir liberación prolongada? Que el medicamento está diseñado para que el principio activo no salga de la tableta o no se disuelva enseguida, así de una vez, sino por partecitas, va liberando de a poquito. Sí, entonces hay que comparar las mismas formas farmacéuticas, ¿sí? No puedo comparar una tableta de acetaminofén con acetaminofén, no son lo mismo. Una es sólida y otra es líquida. ¿Listo? Entonces, esto me lleva también a que deben tener la misma vía de administración, ¿sí? Ambos tienen que ir por vía oral o ambos por vía subcutánea, ambos por vía rectal, ¿sí? Pero en este caso, y también combinando un poco con el aspecto anterior, o sea, la forma
tener la misma vía de administración, por ejemplo, en el caso de que hay tabletas orales y hay también tabletas vaginales, ¿sí? Que no son comparables. También hay, digamos, ungüentos o cremas tópicas, y hay ungüentos o cremas rectales o vaginales, ¿sí? Entonces tienen que reunir todas estas características para yo decir que el medicamento genérico va a tener el mismo efecto que el medicamento comercial o de marca. Siguiente, por favor. Bueno, un punto muy importante y en el que también las entidades sanitarias hacen mucho hincapié, sobre todo en los medicamentos de estrecho margen terapéutico, es decir, aquellos medicamentos que con muy pequeñas variaciones pueden producirse grandes cambios terapéuticos o de efectos adversos. Y estos son los estudios de bioequivalencia. ¿Qué me determina un estudio de bioequivalencia? Que ese medicamento genérico es similar o es bioequivalente al innovador, y esto significa que a la sangre va a llegar la misma cantidad de principio activo que como lo hace el principio activo incluido en el comercial. O sea, yo puedo decir que dos medicamentos son bioequivalentes cuando los dos medicamentos permiten que ese principio activo llegue en las mismas cantidades y con la misma rapidez a la sangre, a la circulación sistémica, y me genere las mismas concentraciones plasmáticas, ¿sí? Porque es la concentración plasmática la que finalmente me va a determinar ese efecto terapéutico que yo quiero conseguir, ¿sí? Entonces, estos estudios de bioequivalencia son muy estrictamente revisados por las entidades sanitarias, en el caso de Colombia, el INVIMA, y en Estados Unidos, la FDA, y traten de convencerse de que si un medicamento sale al mercado, si un medicamento genérico es aprobado, es porque ha pasado por un estricto control, es decir, ya se ha revisado que tenga el mismo principio activo, potencia, dosificación, forma farmacéutica, vía de administración, y aparte, si son medicamentos de estrecho margen terapéutico, tienen que demostrar que son bioequivalentes. Recordemos, la bioequivalencia quiere decir que ambos medicamentos permiten que ese principio activo me genere las mismas concentraciones plasmáticas que genera el medicamento innovador, ¿sí? Esto de la bioequivalencia, como profundizando un poco más, es importante sobre todo en las formas farmacéuticas que van por tracto digestivo. ¿Por qué? Porque al momento de tomar un medicamento por vía oral o incluso algunos por vía rectal y que alcanzan la circulación sistémica, tienen paso por el hígado. Esto se llama metabolismo de primer paso. Es decir, cuando tomamos una tableta, un jarabe, una cápsula, ese medicamento pasa por el hígado y el hígado lo biotransforma. Es decir, le realiza una serie de reacciones químicas, pasa por algunas proteínas llamadas citocromos que le van a modificar alguna parte de la molécula y lo van a hacer generalmente lo hacen menos disponible, o sea, menos biodisponible, o hacen que ese medicamento, ese principio activo, se destruya una parte de sus moléculas, y así es que pasa a la sangre. O algunos se pueden bioactivar gracias al metabolismo de primer paso. Entonces, estos estudios de bioequivalencia deben asegurar eso, ¿sí? Deben asegurar que el paso por el hígado les va a generar una concentración plasmática igual que el medicamento de marca. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, entonces cuando un laboratorio quiere solicitar pues ya la incorporación de un medicamento genérico, debe solicitarlo pues a la entidad sanitaria correspondiente. En el caso de la FDA se debe presentar un ANDA. ANDA significa solicitud abreviada de medicamento nuevo. Esta solicitud se presenta a la Oficina de Medicamentos Genéricos de la FDA, y después de una muy exhaustiva revisión, la FDA decide si aprueba o no el medicamento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debe demostrar un ANDA? Un ANDA, o sea, la solicitud debe demostrar que la sustancia genérica, o ese medicamento genérico que se pretende incorporar al mercado como contraparte de un innovador, debe tener el mismo principio activo y por lo tanto pues las mismas indicaciones, o sea, debe servir para los mismos problemas de salud, debe tener la misma dosificación, o sea, la cantidad de medicamento debe ser la misma, y esto es demostrable por diferentes estudios. También debe tener la misma potencia,
¿sí? Tienen que demostrar por medio de pruebas que la potencia es la misma mediante estudios in vitro. Y en el caso de los medicamentos de estrecho margen terapéutico, esto cobra más importancia. Debe también demostrar que es la misma forma farmacéutica, ¿sí? Y si es de liberación prolongada, también debe ser igualmente de liberación prolongada. Y deben tener exactamente la misma vía de administración. ¿Listo? Siguiente, por favor. Pasemos al mito número 3. Entonces, en el mito número 3 tenemos que los medicamentos genéricos no son tan seguros, ¿sí? Y la realidad es que son igual de seguros o tienen el mismo perfil de seguridad que los medicamentos de marca o sus contrapartes innovadoras. Siguiente, por favor, vamos a explicar más este punto. Si yo tengo un medicamento genérico y he asegurado que es el mismo principio activo, la misma dosificación, forma farmacéutica, potencia, puedo esperar el mismo perfil de seguridad, ¿sí? Si partimos del hecho de que es exactamente la misma sustancia, la misma sal, vamos a tener un conjunto de efectos adversos similares a los medicamentos de marca. Recordemos que todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos hasta el más seguro, hasta el acetaminofén o las vitaminas, todos tienen efectos adversos. Entonces, la realidad es esta, son igual de seguros o tienen el mismo perfil de seguridad que los medicamentos de marca. Siguiente, por favor. Bueno, estos efectos adversos, este perfil de seguridad se sigue estudiando en la etapa postcomercialización de los medicamentos, ¿sí? La FDA y en el caso de Colombia, el INVIMA, siguen estudiando todas las complicaciones o contraindicaciones, efectos adversos que tengan los medicamentos tanto de marca como genéricos, ¿sí? Entonces, esto se hace gracias a los programas de farmacovigilancia, que son programas que reúnen diferentes actividades de detección, análisis, evaluación, prevención de efectos adversos, ¿sí? Entonces, estos programas de farmacovigilancia evalúan tanto genéricos como de marca. Y es por ello que se logra modificar la forma en que se usa o que se fabrica un medicamento, o también a veces cuando se decide retirar medicamentos del mercado porque de pronto los efectos adversos son, digamos, no se ven compensados con los beneficios que demuestra el medicamento. Tenemos el caso recientemente del retiro del mercado del medicamento nimesulida. El medicamento nimesulida es un AINE, muy bueno como AINE, es muy bueno porque es bastante potente, pero se encontró que la hepatotoxicidad que produce, es decir, el daño al hígado era tan grande que no se veía compensado con los beneficios como AINE. Es decir, hay otros AINES que no tienen estos efectos adversos y pueden seguirse usando perfectamente. Entonces, ¿qué se decidió? Retirarlo del mercado, se decidió cancelar el registro sanitario de ese medicamento, ¿sí? Entonces, para que entiendan que los medicamentos pues son elaborados por seres humanos, no son seres perfectos, no son máquinas que están generando esos medicamentos. Entonces, hay ciertos aspectos que durante la etapa precomercialización no se tienen en cuenta por desconocimiento o por cualquier otra razón, y sí se tienen en cuenta en la etapa postcomercialización cuando los usuarios, IPS, hospitales comienzan a reportar esos efectos adversos y por eso es importante reportarlos para que se genere un consolidado de información y se tomen decisiones con respecto a si ese medicamento debe o no seguir en el mercado. ¿Listo? Siguiente, por favor. Cuarto y último mito. Los medicamentos genéricos tienen bajos estándares de calidad, ¿sí? La realidad es que se fabrican con altos estándares de calidad, al igual que los medicamentos de marca. Siguiente, vamos a profundizar un poco aquí. Bueno, el INVIMA, que es la entidad sanitaria que rige todos los aspectos de medicamentos y otras sustancias en Colombia, es muy estricto en revisar que todas las fábricas de medicamentos, industrias, cumplan con las BPM, que son las BPM. Las BPM, por sus siglas, buenas prácticas de manufactura, son un conjunto de reglas, de criterios que me van a decir que ese medicamento fue desarrollado con los más altos criterios de calidad, sanidad, eh, y estas BPM estudian no solo el medicamento en sí,
sino que también estudian la misma planta de fabricación, estudian el mismo proceso productivo, están revisando el agua con la que se producen los medicamentos, el aire de la planta de producción, están también revisando al mismo personal, ¿sí? O sea, el personal que fabrica los medicamentos o que está a cargo de la producción debe ser idóneo y también está dentro de los criterios de las BPM. Una vez se hayan cumplido todos estos criterios que el INVIMA revisa normalmente de forma anual en sus visitas, es que se emite el registro sanitario. Y finalmente, ¿qué es el registro sanitario? Es esa forma de decir que ese laboratorio cumple con todos esos estándares de calidad y que ese medicamento es seguro y se puede comercializar de forma legal, ¿sí? Por eso yo insisto mucho siempre, no usar medicamentos, productos farmacéuticos, suplementos, alimentos que no tengan registro sanitario. ¿Por qué? Porque significa que ese producto no ha sido revisado por el INVIMA. No se puede asegurar que sea seguro, que tenga calidad, no se puede asegurar que no haya sufrido ataque de microorganismos y tampoco se puede asegurar las propiedades que dice tener, ¿sí? Entonces, esto es un proceso de esquema muy riguroso. El hecho de que el INVIMA visite a las plantas productivas, revise las BPM y después emita el registro sanitario. Siguiente, por favor. Bueno, también se dice mucho que los medicamentos genéricos se fabrican en laboratorios que no tienen tanta calidad como los laboratorios en donde se fabrican los de marca. Y esto es falso porque las entidades sanitarias revisan y hacen inspecciones y hacen visitas absolutamente todas las fábricas, tanto de medicamentos comerciales como de medicamentos genéricos. Incluso hay laboratorios que producen tanto de medicamentos de marca como medicamentos genéricos, ¿sí? Innovadores y genéricos. Entonces, las plantas productivas todas tienen que cumplir con la BPM. Otro punto importante que también revisan las entidades sanitarias son los estudios de estabilidad. ¿Qué son los estudios de estabilidad? Son los que me determinan en cuánto tiempo se va a degradar esa molécula de principio activo o los excipientes, ¿sí? Entonces, estos estudios son los que me determinan la fecha de vencimiento. Entonces, estos estudios de estabilidad de los medicamentos genéricos tienen que ser similares en ciertos patrones permisibles a los estudios de estabilidad de los medicamentos de marca, ¿sí? Entonces, estos es otro de los aspectos importantes que revisan las entidades sanitarias. Se dice que la FDA visita aproximadamente 3.500 plantas al año y son inspecciones bastante rigurosas, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y no pensemos que los medicamentos genéricos vienen de laboratorios con menor calidad o que no tienen las BPM. Si no conocíamos este concepto, pues ya aquí se los traigo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué sí pueden ser diferentes y son diferentes? En diferentes aspectos, por ejemplo. Tenemos por un lado los excipientes. Los medicamentos genéricos pueden ser perfectamente y son perfectamente diferentes en los excipientes que utilizan para preparar ese medicamento, ¿sí? Pueden utilizar un diferente preservativo microbiano, un diferente conservador físico-químico, pueden utilizar colores diferentes, ¿sí? Para darle esa disposición a ese medicamento genérico. Claramente, estos excipientes también son revisados por la entidad sanitaria, es decir, estas materias primas también deben cumplir con las BPM, deben ser seguras, deben ser de alta calidad, ¿sí? Entonces, ellos pueden ser diferentes y son libres de escoger los excipientes con los cuales fabrican esos medicamentos genéricos, pero deben demostrar que esos excipientes tienen alta calidad y también que son inocuos, es decir, no tienen ningún tipo de efecto en el organismo ni efecto terapéutico. También pueden ser diferentes en el tamaño, ¿sí? Yo puedo tener una tableta un poco más grande que otra, una cápsula más grande que otra. Esto debe demostrar, el laboratorio debe demostrar que el tamaño aquí en este caso no tiene ninguna relación con el efecto esperado. También son diferentes en el color y la forma. Podemos tener una tableta del mismo principio activo con los mismos miligramos y puede ser una verde, roja, amarilla, azul. ¿Sí? Digamos, el laboratorio es libre de colocarles estos colorantes y también de hacerlos en una forma que a ellos, en la forma que ellos decidan. ¿Sí? Pueden ser un poco más delgadas, un poco más gruesas,
unos pueden tener forma ovalada, otros circular. Sí, digamos que estas condiciones no afectan en nada el efecto terapéutico. Y lo más visible, la diferencia más visible o más notoria es la parte de el nombre, ¿sí? Los laboratorios de medicamentos genéricos deben colocarle el nombre de la denominación común internacional de ese principio activo. Una denominación común internacional es el nombre con el que se conoce a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia conocemos muy bien el Dolex, pero de pronto en otro país muy seguramente no van a conocerlo como Dolex, sino como acetaminofén o como paracetamol. Sí, entonces les traigo aquí el ejemplo de la buscapina. La buscapina es un nombre comercial, ¿sí? Pero el principio activo y la denominación común internacional de ese principio activo es iosina N-butilbromuro o N-butilbromuro de iosina. Y esta es la parte genérica. Entonces miren que ambos son tabletas, ambos tienen el mismo principio activo en los mismos miligramos, o sea, ambos son de 10 miligramos y ambos son tabletas de liberación normal. ¿Listo? Entonces, el nombre puede variar y debe variar porque pues, los medicamentos genéricos tienen sí o sí que llevar el nombre de la denominación común internacional. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, algo que quiero que quede muy claro es que estas diferencias siempre, hay diferencias que siempre van a estar cuando se produce un medicamento, ya sea de marca o sea genérico, ¿sí? Cuando un medicamento se produce en masa, se permiten, es decir, la entidad sanitaria permite unas variaciones muy pequeñas en la pureza, la potencia y otros parámetros de ese medicamento, pero esta variabilidad está limitada por la entidad sanitaria, ¿sí? Un lote de un medicamento genérico no es igual a otro lote de medicamento genérico ni de marca, ¿sí? Siempre van a haber errores inherentes al proceso productivo, sobre todo porque hay un error humano que se imprime en la producción de ese medicamento, ¿sí? Pero esa variabilidad está limitada, tiene unos parámetros. Si se pasa esos parámetros, el medicamento no es aceptado. Y quiero recalcar que estas revisiones son muy estrictas. Siguiente, por favor. Aquí les traigo un estudio que realizó la FDA en la cual compara genéricos con innovadores y hace una revisión de 12 años de estudios de bioequivalencia, ¿sí? En este estudio, ¿qué se concluyó? Que existen diferencias muy pequeñas, aproximadamente en el 3.5%, sobre todo en la absorción en el cuerpo entre medicamentos genéricos y de marca, ¿sí? Pero esto se encontró tanto para lotes de medicamentos genéricos comparados con genéricos, como medicamentos genéricos comparados con medicamentos de marca y lotes de medicamentos de marca y medicamentos de marca, ¿sí? Siempre se mantenía esta variación. La conclusión fue que la misma variación se mantenía si yo estudiaba un medicamento genérico con otro genérico, o uno de marca con uno de marca, o entre medicamentos de marca, ¿sí? Entonces, este es un estudio que realizó la FDA. La FDA es una entidad sanitaria clave para la regulación en Colombia y en muchas partes del mundo, ¿sí? Es una referencia a nivel mundial. Entonces, esta base científica quería traerlas a ustedes para que se convenzan de que pueden perfectamente intercambiar medicamentos genéricos y medicamentos de marca. Siguiente, por favor. Bueno, algo también importante que quiero que sepan sobre el INVIMA, si no lo saben, es que el INVIMA es una entidad que tiene una certificación por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la ha catalogado como una agencia de referencia para las Américas en el tema de medicamentos, ¿sí? Y con las Américas me refiero desde Canadá hasta Argentina. Entonces, hay países que ni siquiera tienen su propia regulación, pero se basan en la regulación del INVIMA para establecer las políticas de los medicamentos en el interior del país. El INVIMA tiene un riguroso esquema de registro, es por ello que la OPS la ha catalogado como una agencia de referencia. Sí, es tan riguroso que muchos países adoptan las políticas del INVIMA para establecer toda la regulación de los medicamentos al interior de ese país. Hasta el momento, hasta la fecha, el INVIMA no ha encontrado diferencias significativas, clínicamente significativas, entre los medicamentos de marca y los genéricos. Por eso quiero hacer hincapié en esto. Si el INVIMA aprueba un medicamento genérico, es porque ha pasado por un riguroso esquema de registro. Siguiente, por favor.
Listo, entonces aquí quiero generar concientización sobre un tema bastante importante y bastante sensible. Desde la perspectiva de la política sanitaria, pues se vela claramente que las personas tengan acceso a medicamentos de alta calidad, que sean efectivos, que sean seguros, pero también se vela por que la población, sobre todo las poblaciones de escasos recursos, puedan tener acceso a esos medicamentos, ¿sí? La idea es que toda la población tenga acceso a esos medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes compran un medicamento genérico, no solamente se están beneficiando ustedes, están beneficiando a un montón de personas que no han podido acceder a ese medicamento innovador. Cuando ustedes compran un medicamento genérico, están generando la competencia del mercado, ¿sí? Al aumentar la compra y la producción de estos medicamentos genéricos, aumenta la competencia del mercado, es decir, más laboratorios quieren producir ese medicamento genérico y los precios bajan. Al bajar estos precios, hay más personas que tienen acceso a estos medicamentos, a poder comprar o simplemente adquirir un medicamento genérico, ¿sí? Y también le suponen un ahorro al país, un ahorro nacional, es decir, que da más dinero para tratar a más personas, que da más dinero para seguir invirtiendo en la investigación de nuevos productos, de nuevos medicamentos, para tratar enfermedades huérfanas, enfermedades que no tienen cura, enfermedades que todavía, de las que todavía no se conoce absolutamente nada, ¿sí? Entonces, todo es un ciclo. Si ustedes compran un medicamento genérico, yo genero competencia del mercado, bajan los precios, personas de escasos recursos tienen más probabilidades de acceder a ese medicamento genérico por los precios bajos y porque hay más laboratorios produciéndolos, hay menos desabastecimiento, ¿sí? Y los costos de las enfermedades disminuyen. Entonces, es un mensaje que quiero dar como de concientización. Es muy benéfico que empecemos a usar más los genéricos y les perdamos el miedo por todo el tema de eh, facilitar el acceso de toda la población a estos medicamentos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces les voy a enseñar cómo buscar su versión genérica de los medicamentos de marca que estén usando o cómo saber si existe, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar a la página de la FDA. Abajo en la pantalla les dejo el link, con mucho gusto se los podemos compartir a los que deseen. En la página de la FDA, pues claramente está en inglés, entonces opté por escoger el principio activo sitagliptina, que muchos de mis pacientes usan, la sitagliptina, y vamos a colocarlo en el buscador de esta parte que se llama medicamentos en la FDA, medicamentos aprobados por la FDA. Entonces, el segundo paso, siguiente por favor, el segundo paso es cuando hacemos clic en buscar, nos van a aparecer todos los medicamentos disponibles que tengan ese medicamento, ese principio activo, ya sea en monoterapia o combinado. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a encontrar el medicamento Januvia, que es la marca que está disponible aquí en Colombia para el medicamento sitagliptina, que realmente el nombre es fosfato de sitagliptina por la sal. Ya anteriormente les expliqué el uso de las sales para disponer un principio activo. Entonces, en este caso, la sal de la sitagliptina es el fosfato. Pues aquí podemos ver en el recuadro que señalé en rojo que este medicamento está disponible en forma de prescripción por el medicamento Merck Sharp Dohme, que es el laboratorio Merck Sharp Dohme, que es el laboratorio MSD, ¿sí? Siguiente, por favor. Y si queremos buscar la contraparte genérica, que es fosfato de sitagliptina, podemos ver que muchos laboratorios ya han solicitado a la FDA sus propias versiones genéricas, pero hasta el momento ninguno ha sido aprobado. Tienen una aprobación provisional, esto se hace cuando, esto se hace dependiendo de diferentes permisos y diferentes criterios, y la FDA, digamos, realiza como una revisión muy rápida de esas solicitudes y emite una aprobación provisional, o sea, están aprobados, pero todavía no se pueden comercializar, ¿sí? Yo creo que esto es porque la sitagliptina lleva aproximadamente 15 años en el mercado, o sea, a la patente le faltan como unos 4 años, entonces estas aprobaciones se dan así provisionalmente. Entonces miren que pues a nivel mundial todavía no tenemos una forma genérica de la sitagliptina. Siguiente, por favor. Y la otra forma de saber si está aquí en Colombia es buscando en unos documentos que emite el INVIMA, que se llaman listado de registros sanitarios vigentes de medicamentos con principio activo.
allí podemos darnos cuenta de que en Colombia únicamente tenemos a la citaliptina bajo la marca de Januvia, que es del medicamento, perdón, del laboratorio MSD, en las dosificaciones de 25, 50 y 100 miligramos. Únicamente en Colombia ahora mismo podemos acceder a la citaliptina bajo la marca de Januvia, ¿sí? No hay una versión genérica disponible en el momento. Y este registro sanitario está vigente y está aprobado para importar y vender. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les quiero traer, para finalizar, dos casos recientes en mis consultas de dos pacientes con respecto al tema de medicamentos genéricos para que reflexionemos un poco y pensemos antes de emitir un juicio errado sobre las versiones genéricas de los medicamentos. Entonces, textualmente, una paciente A me dijo, yo antes usaba un laboratorio que era mejor, ahora me mandaron este y no me hace, son palabras textuales. Entonces, ¿qué pasó aquí? La paciente usaba el medicamento Fenalhex. El medicamento Fenalhex es acetaminofén con hidrocodona bitartrato en unas dosis de 325 miligramos de acetaminofén y 5 miligramos de hidrocodona bitartrato. Le cambiaron al medicamento Algimidef. El medicamento Algimidef tiene 325 miligramos de acetaminofén, igual que el Fenalhex, pero tiene 30 miligramos de codeína fosfato. Entonces, la paciente se confundió, ella pensaba que la hidrocodona era igual que la codeína, no son lo mismo. Son nombres muy parecidos, ambos son opioides, tienen bastantes similitudes a nivel de la molécula, pero difieren en un grupo de átomos. Entonces, no puedo comparar el medicamento Fenalhex con el medicamento Algimidef, aunque ambos sean para tratar los dolores, aunque ambos tengan 325 miligramos de acetaminofén. Tienen un principio activo que es diferente. Por una parte tenemos hidrocodona bitartrato y por otro lado tenemos codeína fosfato. Entonces, aquí no ocurrió un cambio simplemente de laboratorio, aquí ocurrió un cambio de principios activos. Entonces, antes de pensar que no, que me cambiaron el laboratorio, antes era de una marca y ahora uso otra y no me sirve. Analicemos bien si es exactamente el mismo medicamento. Siguiente, por favor. Y por último, este caso en el cual una paciente B me dijo literalmente, los genéricos no son lo mismo que los comerciales, yo antes usaba Predial LEDs y ahora me mandaron uno genérico y eso no sirve, son palabras textuales. Entonces, ¿qué pasó aquí? La paciente usaba Predial LEDs y cambiaron a Glucopage. Glucopage es un nombre comercial, por tanto no hubo un cambio de comercial a genérico, hubo un cambio de laboratorio. Y aparte, si podemos ver en el recuadro, si alcanzan a ver en el recuadro en rojo, ahí dice tabletas de liberación prolongada. El Predial LEDs es un medicamento que contiene metformina de 500 miligramos, al igual que Glucopage, que ambos son metformina 500 miligramos, pero el Predial LEDs es de liberación prolongada, o sea, esa metformina no se va a liberar de forma inmediata, sino lo va a hacer por partes, ¿sí? Esta forma de Glucopage que ella usaba era de liberación normal, no tenía ninguna modificación. Entonces, claramente, si usted está bien controlado con una forma de liberación prolongada y pasa a una forma genérica, pueden ocurrir dos escenarios. Puede que siga controlada o puede que le genere algún tipo de cambio, en este caso en el control de las glucometrías. Entonces, yo le hice saber a la paciente, usted no tuvo un cambio de comercial con genérico, hubo un cambio de laboratorio y aparte hubo un cambio en la forma farmacéutica, ¿sí? Porque es el mismo principio activo, pero la forma de liberación es diferente, por tanto, son formas farmacéuticas diferentes. Entonces, en estos casos, otro mensaje que quiero dar, siempre revisen las prescripciones, la dispensación de sus medicamentos, la entrega de sus medicamentos. No permitan que les cambien medicamentos sin antes haberles informado por qué lo hacen, si es que hubo desabastecimiento o cuál fue la razón. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y listo. Estas son, digamos, las conclusiones más importantes que quiero que se lleven, hagan una pantalla, una captura de pantalla mental. Entonces recuerden que los medicamentos genéricos cuestan menos porque en su precio no está incluido los costos de las patentes, ni la investigación, ni desarrollo, ni la promoción, publicidad. Son igual de seguros, tienen el mismo perfil de seguridad, pueden esperar el mismo efecto, ¿sí? En el mismo tiempo y se fabrican con altos estándares de calidad y en fábricas que tienen certificados de BPM.
Muchísimas gracias a todos. De verdad fue muy, muy grato para mí poder presentar esta revisión que he hecho. Con mucho gusto intentaré resolver todas las dudas que tengan. Listo, y nada, pues muchas gracias por acompañarme hoy. Bueno, doctora Jihan, muchísimas gracias por esta exposición tan sencilla de cosas que nosotros siempre hemos encontrado en consulta y que son, digamos, de preocupación de los pacientes. Le tengo varias preguntas, han estado muy juiciosos nuestros pacientes, estableciendo dudas frente a lo que hemos venido hablando. Uno de nuestros pacientes más juiciosos hoy en el chat ha sido Don Olinto, que nos ha hecho varias preguntas. Entonces, Don Olinto primero nos dice, ya le digo, doctora, Don Olinto nos pregunta, ¿por qué algunos médicos, sobre todo especialistas, optan por recomendar en la consulta que no se compren los medicamentos genéricos? ¿Cuál es su opinión, doctora, frente a esto? Bueno, de hecho, esta concientización se hace en los pacientes, como acabo de intentar hacer yo, y también se debe hacer el ejercicio con los médicos. Esto es un mensaje también para los médicos. La idea es que todas las personas entendamos todos estos aspectos que les he eh, expuesto hoy. La formación del químico farmacéutico va encaminada precisamente a esto. Nosotros estudiamos por 5 años todos estos aspectos. En los pensum de medicina no se incluyen estos aspectos, muchas veces es desconocimiento. Otra de las razones es que también ustedes saben que los médicos reciben visitadores médicos, reciben promociones de medicamentos, ¿sí? Entonces también intentan hacer promoción de esos medicamentos de marcas comerciales. Pero lo más, digamos, a lo que yo más le apunto o la razón que creo que más tiene peso aquí es simplemente desconocimiento, ¿sí? Desde la misma prescripción se debe hacer hincapié en esto y es un trabajo en conjunto que tenemos todos los químicos farmacéuticos con todos los demás profesionales de la salud, ¿sí? Desconocimiento. Listo, doctora, muchas gracias. Y en eso también resaltamos al programa de riesgo cardiovascular. Pocas entidades tienen, digamos, dentro de sus equipos interdisciplinarios a un químico farmacéutico. Entonces, si ustedes miran en el detrás de cámara de nosotros, los especialistas, el servicio de enfermería y todos los profesionales siempre estamos en contacto directo con la doctora Jihan frente a casos que se presenten de los pacientes, frente a algunas situaciones específicas que de pronto a veces los megas no reportan, porque el aporte que hace ella desde su profesión nos permite a nosotros tener, digamos, un nivel diferente de atención y entendimiento frente a todos los temas de medicamentos. Entonces, ustedes tienen un valor agregado gigante en sus servicios de atención desde Ecopetrol y desde Funcadi, porque podemos aclarar este tipo de dudas. Nuestros especialistas tienen un nivel de conciencia mayor frente al manejo de los medicamentos y aquellas situaciones, digamos, como esos casos especiales que se presentan, también son revisados acá. Listo, doctora Gijana. Ahora la señora María Teresa Calderón nos pregunta, ¿qué entidad autoriza la liberación de las patentes para desarrollar los genéricos? Lo mencionamos tangencialmente. Exacto, digamos, cada país, bueno, no digamos cada país, no todos los países tienen una entidad sanitaria, pero existen varias entidades sanitarias, la FDA es, digamos, la más robusta. En Colombia tenemos al INVIMA, Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, también vigila alimentos, también vigila pesticidas, plaguicidas, cosméticos, ¿sí? Entonces, estas entidades sanitarias son las que se encargan de revisar eh, todas las solicitudes de medicamentos nuevos. Una vez pues, se vence la patente que ellos han autorizado, es que se puede proceder. También está Anvisa en Brasil, ¿sí? Entonces, y también esos países que no tienen sus propias regulaciones se basan en las regulaciones de estas otras entidades sanitarias que mencioné. Listo, doctora, muchísimas gracias.
Hay dos preguntas que están relacionadas con los medicamentos homeopáticos y las tiendas naturistas. Si son recomendables, quién les aprueba a ellos, o sea, los medicamentos homeopáticos surgen, todo ese trámite que nos comentaba, doctora. Claro que sí. Están también revisados por el INVIMA. Si ustedes entran a la página del INVIMA, los invito a que entren y conozcan la página. Allí hay mucha información y está una parte específica para medicamentos homeopáticos. También están revisados por el INVIMA. Pero también hay muchos laboratorios que sacan estos productos sin registro sanitario y sin pasar por la revisión del INVIMA. Realmente desconozco la razón de por qué lo hacen. A lo mejor es por el precio. Sacar un registro sanitario cuesta alrededor de 6 millones, algo, pues tampoco es tanto. Por eso, en la parte de alerta, de los informes de seguridad, ahí el INVIMA todos los días emite 3, 4 informes sobre productos Laura, hay interferencia, no se está entendiendo. Gracias. sanitarios y que el INVIMA No se escucha y no se entiende. no se puede asegurar que tengan las propiedades que dicen, ni la calidad, ni sean seguros, ¿sí? Entonces, esta es como la invitación. Si están revisados por el INVIMA, claramente, si tienen registro sanitario, los pueden usar perfectamente, pero si no tienen registro sanitario, no los pueden usar. Y pues nuevamente, lo mencioné, si estuvieron presentes en la charla de automedicación, digamos, la idea no es confiar porque sí, porque sea natural, ¿sí? Claramente, si tiene su registro sanitario, ha sido aprobado por el INVIMA, pero deliberadamente no es lo recomendable, ¿sí? Por el hecho de que sea natural no quiere decir que sea mejor que un medicamento sintético. ¿Listo? Ujú. No se escucha. Listo. Bueno, entonces recordemos que medicamentos de marca o genéricos, mismo principio activo, mismo perfil de seguridad, mismas indicaciones, potencia, todo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el nombre de la paciente? ¿No lo tiene? Bueno, en este caso, no es tanto un tema de genéricos o de marca, sino de las propiedades y el mecanismo de acción de esa molécula de principio activo. Si usted está polimedicada, si tiene más de 10, 15 medicamentos, bueno, polimedicación es a partir de 3, pero si tiene muchos medicamentos, es posible que se presenten interacciones entre estos principios activos, ya sea que vengan de medicamentos de marca o medicamentos genéricos. En este caso hay que acudir a la consulta del químico farmacéutico para establecer cuáles son las interacciones, ya sea entre estos mismos medicamentos o entre medicamentos y alimentos. ¿Listo? Listo, doctora. Otra pregunta. Dice, si yo tomo losartán de 50 miligramos, pero se me acaba y tengo una de 100 miligramos, ¿la divido y tengo los mismos resultados, doctora? Bueno, para que les quede muy claro, únicamente se pueden dividir las tabletas que tengan ranura. Si ustedes la revisan y tienen una rayita en la mitad, eso quiere decir que a ambos lados de la tableta, es decir, cuando yo la divido en ambas mitades, voy a tener exactamente 50 de un lado y 50 de otro. Si usted divide una tableta que no tenga ranura, el laboratorio no puede asegurar que el principio activo esté distribuido de forma homogénea o uniforme en ambas mitades, ¿sí? Entonces, si se le acaba, pues solicitar la reformulación por parte de su médico tratante. Inicialmente, pues no dejar que se le acabe, ¿sí? La idea es solicitarlos antes de que se acaben, pero en el caso de que sea así, solicitar la reformulación. Doctora, otra pregunta. Nos preguntan acá, ¿por qué los medicamentos comerciales a veces nos caen mal a diferencia de los genéricos? Los comerciales a veces caen mal a diferencia de los genéricos. Bueno, es curioso, pensé que la pregunta iba a ser al revés. Yo creo que te refieres a que los medicamentos genéricos a veces caen mal y los comerciales no. Bueno, una reflexión. Todos los medicamentos, más bien, todos los principios activos conllevan a efectos adversos. Todos. Esto viene
inherente en la molécula del principio activo. Yo puedo tener efectos adversos con un medicamento de un principio activo, ya sea de marca o comercial. Y también recordemos que cada cuerpo es diferente. Cuando nosotros compramos un medicamento y vamos a ver al inserto, la lista de efectos adversos y de contraindicaciones es así de grande, o sea, eso es un periódico de efectos adversos y contraindicaciones, pero realmente, ¿cuántos de esos efectos adversos nos ocurren? Si mucho, uno o dos, y de los más leves, ¿sí? En muy pocos casos ocurren los más graves, y es en estos casos en donde el INVIMA refuerza más el reporte de estos efectos para poder retirar o no un medicamento del mercado. Esto puede ocurrir tanto con medicamentos de marca o genéricos. Como les decía anteriormente, digamos, la revisión, la inspección, vigilancia y control que hacen las entidades sanitarias es muy estricta, tanto para medicamentos de marca como genéricos, ¿sí? Entonces, estos efectos adversos, por ejemplo, una persona que toma atorvastatina 10 miligramos puede tener dolores musculares, que esto es propio de las estatinas, puede tener miopatías o elevación de la creatina fosfoquinasa, y puede que otra persona no, y también consume el mismo genérico. Entonces, ya en este caso, se trata de entender que esos medicamentos pues, fueron desarrollados con una cierta parte de la población y en la comercialización se están expandiendo a un innumerable grupo de grupos etarios, de razas diferentes, personas con una genética diferente. Entonces, si a usted le cae mal un medicamento, no piense de forma inmediata que es porque es de marca o genérico, simplemente piense que ese principio activo le provocó ese daño. Ahora, también puede ser que no sea por el principio activo, sino por los excipientes, ¿sí? Por ejemplo, un laboratorio puede hacer que una tableta que antes provocaba gastritis le coloque una cubierta entérica y ya no nos caiga mal en el estómago. Pero esto puede ocurrir en laboratorios de medicamentos genéricos, ¿sí? No tiene por qué ser uno comercial con uno genérico. Sí, entonces más bien hay que no de una pensar que es porque es genérico, sino que hay cierta sustancia en ese medicamento que a nosotros en particular nos cae mal, porque a otra persona no le cae mal. ¿Listo? Muy bien, doctora, gracias por la claridad. Ya podemos ir cerrando. Hay ¿Sí? muchas felicitaciones, muchos agradecimientos porque aprendieron mucho, porque esos mitos que tenían fueron cambiando, porque ya pueden entender, digamos, que lo que importa es la molécula y el efecto que tenga con ellos. Para ampliar un poquitico el tema que acaba de mencionar la doctora Jihan, Colombia es uno de los países que más requisitos y exigencias tiene en el proceso de aprobación de medicamentos. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, digamos, las empresas, las farmacéuticas, siempre quien va a validar, digamos, en los estudios clínicos, eso se llaman estudios clínicos, antes de aprobar el medicamento, digamos, se le administran a algunas personas. Siempre hay un comité de ética. Yo hago parte de un comité de ética de un centro de investigación y en ese comité de ética, los profesionales que integramos el comité, validamos que toda la información que se le da a los pacientes, que todas las pruebas se hagan de la manera que se establecen en los protocolos y solo cuando se cumplen todos esos protocolos es que se da como esa validación clínica de que es seguro para usarlo. Por eso es importante que siempre le preguntemos a nuestro médico tratante cuando haga algún cambio. ¿Sí? Puede ser, ya lo sabemos que no es tanto, digamos, el cambio del medicamento genérico, por decirlo, sino que todo eso que nos enseñó la doctora Jihan, de que miremos que el contenido, por decir, sea el mismo, que la presentación del caltrato o de la sal sea la misma, para poder nosotros decir si sí me funcionó, si no me funcionó, antes de emitir juicios. Ya tenemos hoy mucha información que nos va a permitir a nosotros entender más los cambios o los efectos que puedan producir estos medicamentos. Hay una última pregunta, doctora. Dice, ¿Sí? ¿cómo llega la información del principio activo de un medicamento a nuestro país? Ok, bueno, ya dependiendo
del país que lo desarrolle, existen diferentes, diferentes formas de compartir la información. Hay foros, blogs, entre esas entidades que están a la cabeza de la parte de medicamentos, se emiten resoluciones, comunicados, y digamos, todo es como una comunicación interna. Y por medio de la publicidad y promoción que realizan los laboratorios de medicamentos innovadores, se puede dar a conocer las propiedades de esos medicamentos. Claro, no se puede conocer, digamos, todo. Normalmente la publicidad está bastante regulada. Eso sería un tema interesante para una futura charla y poder ahondar más en este tema. Pero sí, básicamente publicidad en diferentes medios para los usuarios y entre los mismos países y mismo personal médico existen foros y grupos de información. Doctora, una pregunta de la actualidad. ¿Hay vacunas genéricas, doctora? Depende de los tiempos de las patentes. Realmente no sabría decir algunas, deben haber, o sea, por el vencimiento de las patentes, y normalmente las vacunas están incluidas en los planes, digamos, básicos del país. Es imposible que una vacuna después de un tiempo llegue a costar demasiado, y deben ser de muy fácil acceso. O sea, recordemos que las vacunas están previniendo enfermedades desde muy niños y cubren muchas partes digamos, gran parte de la población. Realmente no sé un nombre específico, pero claro que sí. Sí, eso también está, si ustedes han visto noticias, ustedes han visto que muchos países le han solicitado a la OMS, a la OPS, que las vacunas, sobre todo del COVID, no tengan, digamos, una limitante tan grande en sus patentes para que en muchos países, digamos, se pueda producir. Entonces, siempre eso va a estar condicionado a quien descubrió, digamos, la molécula o descubrió la estructura de la vacuna, para poderlo, digamos, no comercializar, sino dejarlo abierto para que todo el mundo se pueda beneficiar de ese descubrimiento, digamos, en términos más sencillos. A los pacientes que están preguntando si tenemos esta grabación, claro que sí, como siempre estará disponible en el canal de YouTube y será distribuida a través de los diferentes chats y medios de comunicación que manejamos en FUNCADE. Doctora Gihan, muy buena charla, muy buena acogida, muy buena respuesta de los pacientes. A todos ustedes, gracias por estar presentes nuevamente en nuestros talleres. Les recuerdo que la próxima semana nuestro encuentro va a ser el jueves 9 a las 8 de la mañana con la doctora Lina Pradilla, la endocrinóloga del programa, con tema interesantísimo. No se lo pueden perder, les vamos a estar distribuyendo la información. La siguiente semana vamos a tener nuestra culinaria saludable con una nueva invitada, nuestro equipo, y la fiesta, por decirlo, nuestra fiesta, nuestro encuentro de todos los meses para celebrar el amor y la amistad será el 20, ¿me confirma, Silvis? Ya les confirmo fechas para que lo tengamos todos súper presente. Jueves 9, doctora Lina Pradilla, por este mismo canal, Sala Zoom. El viernes 17 estaremos con culinaria saludable y el viernes 24 estaremos con el equipo de acondicionamiento físico. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación, por su disposición, por ese dinamismo y esas ganas de aprender y de tener un mejor estado de salud. Doctora Gihan, de nuevo, muchas gracias por este excelente taller. Nos despedimos desde la familia FUNCADI agradeciéndoles a ustedes su asistencia en el día de hoy.